Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes una porción de la palabra basada en Efesios 4 del 11 al 12. Pero antes de continuar quisiera preguntarte, ¿qué clase de institución crees que es la iglesia a la que cada uno de nosotros pertenecemos? ¿De qué está formada la iglesia? Y dime, ¿qué podría suceder si cada miembro del cuerpo cumple la función para la que fue diseñado? Vamos a suponer que en este rincón hay una guitarra y que la guitarra me pudiese escuchar. Y yo le dijera, ven guitarra porque vamos a cantar. Si ella pudiese responderme, me diría, yo no puedo ir hacia ti, no tengo pies. Yo solamente soy un instrumento que estoy esperando ser utilizado. Entonces, tú que sí tienes pies, ven por mí. Me levanto, utilizo mis pies y me dirijo hacia la guitarra y la tomo con una mano. Entonces, ya estamos listos para cantar. Y empiezo a pulsarla con una mano. ¿Qué es lo que escuchan? Nada. Porque una sola mano no es suficiente para tocar la guitarra, al menos en forma eficiente. Necesitamos de la otra mano. Y empezamos a pulsarla y se escuchan las notas de la canción que vamos a entonar. Y le decimos, ¿qué esperan, manos? ¿Qué esperan guitarras para cantar? Me van a decir, no, nosotros solamente estamos pulsando la guitarra y la estamos tocando. Pero necesitamos de tu voz y necesitamos de tus pulmones para poder entonar la canción. Entonces ahora sí, pulmones y boca, pónganse a cantar la melodía que nos está acompañando la guitarra. Y nuestro oído debe de estar atento a la entrada de esas notas. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Si cada uno de los miembros cumple su función, podemos obtener algo armonioso, algo melodioso, en este caso con la guitarra, pero también la armonía en la iglesia. Vamos a ver que la función que tenemos cada uno de nosotros debe de ser cumplida. Y tú, hermano, ¿sabes cuál es la función a que fuiste llamado en el cuerpo para tocar armoniosamente esa melodía de trabajo dentro de la iglesia? En los primeros versículos de Efesios 4, vimos cómo Pablo está invitando al creyente a andar como es digno de la vocación con que cada uno fuimos llamados. Esto es a ocupar la función en que el Señor nos llamó a su cuerpo, y su cuerpo es la iglesia. Y nos llama a hacerlo con humildad y mansedumbre. Con humildad nos exhorta a que lo hagamos con solicitud. Y esto de solicitud es con prontitud, en unidad y en paz. En Efesios 4, versículo 3, leemos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y también nos está exhortando a comportarnos como un cuerpo, guiados por el mismo Espíritu y a tener una misma esperanza, reconociendo en nosotros el señorío de Cristo. Efesios 4, del 4 al 5, donde dice la palabra del Señor, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Rendirse al señorío de Cristo es reconocer que Él es la cabeza del cuerpo. Y también nos lo recuerda Efesios 4, pero ahora en los versículos 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí nos recuerda el apóstol que cada miembro tiene una función propia y que cada miembro recibe crecimiento ocupando su lugar en el cuerpo. Y recibe crecimiento para edificarse en amor y para mantener la unidad a que fuimos llamados, como es digno de la vocación. Esto es la función a que fuimos llamados. ¿Y cómo podemos fortalecer la unidad en la iglesia, hermano? Dime, ¿qué brota del interior de tu vida? Efesios 4:10 nos dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El Señor es el que lo llena todo y también lo hace en la iglesia. Esa llenura también se manifiesta en su iglesia. Cristo es el que instituyó la iglesia y de la misma forma es Él quien constituye los medios para perfeccionar y edificar la misma. El título de la predicación de hoy es Los medios para fortalecer la unidad en la iglesia. Y los puntos que veremos son los siguientes. 1. La iglesia fue instituida por Cristo. 2. Las funciones en la iglesia son constituidas por el Señor. 3. Las funciones en la iglesia son para perfeccionar a los santos. Y 4. Las funciones en la iglesia son para edificar el cuerpo. Inclina tu rostro ahí donde estás y oremos al Señor. Amoroso Padre, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que tenemos mis hermanos y yo de comunicarnos por este medio y escuchar tu consejo a través de tu palabra. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y nos muestre esta verdad que tienes preparada el día de hoy para cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Punto número 1. La iglesia fue instituida por Cristo. ¿Qué clase de institución es en la que estamos, hermanos? Mateo 16, del 15 al 17, le responde el Señor Jesucristo a las preguntas que les había planteado a sus apóstoles. Y Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La palabra iglesia es una traducción de una palabra griega, eclesia, que frecuentemente se emplea para definir cualquier tipo de asamblea o congregación de personas. La palabra griega significaba llamados afuera, es decir, llamados para reunirse fuera de sus casas para asuntos religiosos o políticos. En 1 de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El énfasis principal en el Nuevo Testamento está en la iglesia como un organismo. Un organismo es algo que tiene vida, y eso es la unión viva de todos los verdaderos creyentes en Cristo, que somos piedras vivas y que somos edificados para formar una casa espiritual, edificadas por medio de Jesucristo, quien va añadiendo a la iglesia a cada miembro de dicha constitución divina. En Hechos 2:47 nos recuerda el escritor Lucas. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia es, pues, una institución divina. La iglesia fue instituida por Jesús, es sostenida por Él y será reunida por el Señor en su segunda venida. Entonces, iglesia es el conjunto de personas que profesan creer verdaderamente en Cristo. No es el templo, ya que ésta está formada por piedras vivas, piedras que somos cada uno de los creyentes que nos congregamos en ella. Cuando la palabra iglesia se usa para referirse al cuerpo de Cristo, se refiere a los salvados. Se aplica específicamente al conjunto de los salvados durante
la presente era y que se encuentran en el cielo y en la tierra. La verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la congregación de los fieles cristianos formada por aquellos que, por fe, hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Desde el Pentecostés, es decir, los que el Espíritu Santo ha obrado en ellos y les ha sido revelada la verdad y que han sido llamados y añadidos para ser salvos por el Señor cada día. Llamados para instituir la iglesia y para ser edificados por el Señor por medio de las funciones que Él nos ha constituido. Punto número 2. Las funciones en la iglesia son constituidas por el Señor. En Efesios 4:11 podemos leer: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Como cabeza del cuerpo, el Señor es el que constituye las funciones que debe desarrollar la iglesia por medio del poder dado a cada miembro en el momento de su conversión y recibir el Espíritu de Dios. Hechos 1:8 nos recuerda y dice: pero recibiréis poder. ¿Cuándo, hermanos? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor anunció a los apóstoles que enviaría a ellos el Espíritu Santo, y Pedro nos recuerda que el poder que cada uno recibirá en ser bautizados en el Espíritu es por medio de los dones espirituales. Leámoslo en Primera de Pedro 4:10. La palabra del Señor dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno debe ministrar a la iglesia de acuerdo con el don que le fue dado, con las muchas formas en que les es dada según la gracia de Dios. Y de acuerdo a los versículos 7 y 8, Cristo tiene la autoridad de dar dones a los creyentes, pero también levantó hombres con funciones especiales para la edificación de la iglesia. De acuerdo con Efesios 4:11, los ministerios de la iglesia fueron constituidos por el Señor tal y como sigue: a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Veamos entonces el don del apostolado. La palabra apóstol viene del griego apostelo, que significa el que es enviado de parte de. Estos son los que son enviados a predicar la palabra de Dios. Diferenciemos entre apóstol, que fueron los que fueron llamados y estuvieron instruidos por el Señor Jesucristo durante su ministerio en la tierra. Ellos son los apóstoles y no hay más apóstoles, sino que el don, el ministerio del apostolado es dado ahora a los que son llamados misioneros, a los que son enviados de parte del Señor. Y entonces estos son los que predican la palabra de Dios fuera de su iglesia para constituir nuevas iglesias. Les recuerdo, estos son los misioneros. Las iglesias con un ministerio apostólico son las iglesias llamadas misioneras y son aquellas que comunican el evangelio en su propia cultura o en culturas diferentes, ya sea en su país o fuera de su país. El segundo es el don de la profecía. La Biblia es la palabra profética de Dios, trasciende el tiempo y el espacio, y la profecía de Dios ya fue dada, ya fue cerrada, y lo podemos leer en Apocalipsis. Nadie añada ni quite palabras a esta profecía. La profecía del Señor ya fue cerrada, ya fue dada. Entonces, ¿qué es el don de la profecía? En la Biblia tiene el creyente todo lo que es preciso saber y enseñar. Y el don de la profecía es la habilidad de comprender el mensaje de Dios tal y como es revelado en su palabra. Revelada esta verdad proposicional, objetivo de las Escrituras, para comunicarlo abierta, directa, pero fielmente. Este es el don de la predicación y es la habilidad dada por el Espíritu Santo
para interpretar correctamente la Escritura y poder comunicársela a otros. Pero esto debe de ser fielmente. Vayamos al tercero, el don del evangelismo. Es la habilidad sobrenatural dada por el Señor y guiada por el Espíritu Santo para dedicarse a compartir el Evangelio personalmente con aquellos que no son cristianos, con resultados extraordinarios de llevar muchos frutos a los pies del Señor. El evangelismo es el que estamos llamados todos a hacer, pero el que tiene el don del evangelismo puede compartirlo en una forma sobrenatural y guiado por el Espíritu Santo tener resultados extraordinarios. 4. El don de pastor y maestro. Pastor es aquel que cuida de un rebaño y maestro es aquel que es llamado a enseñar. El don de pastor maestro es la habilidad dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para cuidar, aconsejar y alentar a otros creyentes en el desarrollo de la vida cristiana, enseñándoles a escudriñar la palabra de Dios, estableciéndolos en la unidad de la fe y ayudándoles a descubrir, desarrollar y utilizar sus propios dones espirituales en la vida y ministerio del cuerpo de Cristo. Es un llamamiento que incluye el asumir una responsabilidad de largo alcance para el bienestar espiritual del grupo de creyentes que está bajo su cuidado pastoral, ya sea en un pequeño grupo de creyentes o en la congregación, e implica la supervisión del desarrollo de ellos en su vida espiritual y en su ministerio. Estas 4 funciones del cuerpo fueron constituidas por Cristo para su iglesia y fueron dados estos ministerios para perfeccionar a los santos. Punto número 3. Las funciones en la iglesia son para perfeccionar a los santos. Efesios 4:12a. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar significa restaurar algo a su condición original o bien que sea completado. En este caso se refiere a llevar a los cristianos de una situación de pecado a la situación de obediencia. En los 4 ministerios dados por el Señor en el versículo 11 para su iglesia, la palabra de Dios y la participación del Espíritu Santo son los elementos clave de este proceso de perfeccionamiento. Cuando dice la palabra santos, se refiere a todos los que han creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador y han sido apartados por Dios para Él, por medio del bautismo con el Espíritu Santo. Para la obra del ministerio, dice, es el servicio que requiere el Señor de la iglesia. No es solo para aquellos que liderean la misma, sino el servicio espiritual de cada uno de los miembros del cuerpo. La unidad del cuerpo se logra por medio del perfeccionamiento de los miembros a través de trabajar unánimes en la iglesia para la obra de los ministerios dados por el Señor a su iglesia. Y no solo es dado para los líderes, sino que fue dado para toda la iglesia, porque cada uno de nosotros recibió un don en el momento de ser sellados por el Espíritu Santo. Punto número 4. Las funciones en la iglesia son para unificar el cuerpo. ¿Qué significa edificar? Edificar es hacer o construir un edificio o mandarlo a construir. También significa infundir en alguien sentimientos de piedad y virtud para su desarrollo. Esto es para que tenga crecimiento. O también construir, edificar significa establecer o fundar. Y es unir materiales para edificar algo. En este caso, es unir materiales espirituales para nutrir y establecer o fundar el cuerpo de Cristo. Efesios 4:12, segunda parte. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los ministerios que ya vimos son para la edificación del cuerpo. La edificación es nutrir y desarrollar espiritualmente la iglesia. Dios ha dado a su iglesia una gran responsabilidad. ¿Cuál es esta, hermano? Es la de hacer discípulos a todas las naciones. Y esto involucra los miembros llamados al cuerpo del Señor, pero también es
por medio de los ministerios que Él ya estableció. Repito, apostolado, profecía, evangelismo y pastor maestro. Si tuviera el creyente que cumplir con este mandato de hacer discípulos en todas las naciones, si tuviera que hacerlo solo, este mandato en forma individual podría ser una tarea muy grande de cumplir. Por eso es por lo que el Señor nos ha llamado a ser miembros de su cuerpo y cumplir una función específica. En el cuerpo, algunos podemos cumplir con una tarea y otros con otra, según hayamos sido llamados. Eclesiastés 4:12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En nuestro contexto, el creyente debe de estar unido a la iglesia, y la iglesia debe de estar unida a Dios. Y de esta forma, tenemos un cordón de 3 dobleces, donde ese tercer doblez, que es Dios, que es el principal, es el que nos mantiene unidos. Juntos debemos obedecer el mandato del Señor, mejor que lo haríamos solos, trabajando juntos como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. De esta forma podemos expresar la plenitud de Él. La plenitud de Dios se expresa completa y solamente en Cristo. Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Cristo lo podemos expresar trabajando unánimes en su cuerpo para ser edificados en el Señor. Y recordemos que solo estando unidos a Cristo podemos hacer proezas. Vayamos a Juan 15:5, donde la sabiduría de la vid nos recuerda, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Concluyamos, hermanos. Todos unidos hemos sido llamados para predicar el evangelio a toda criatura. Pero, ¿qué debemos hacer para ser perfeccionados para el ministerio, para ser edificados como piedras vivas y permanecer unidos? Tú también estás llamado a pertenecer al cuerpo de Cristo, para ser perfeccionado, para trabajar en el ministerio y ser edificados para estar unidos a Él. Recordemos lo que hoy vimos en Efesios 4 del 11 al 12, que así seremos unidos a la iglesia por su voluntad, su obra, para ser constituidos al ministerio. Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de Cristo. Te pregunto, hermano, ¿estás unido a la iglesia? Y si estás unido, ¿en qué ministerio estás trabajando? Inclina tu rostro y oremos nuevamente al Señor. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, por este momento que pudimos disponer para escuchar tu mensaje, y te rogamos, Señor, que Padre, nos ayudes a descubrir nuestro don y poder participar de un ministerio en nuestra iglesia. Te pedimos y te rogamos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.